Gracias, un saludo muy afectuoso a ti, a toda nuestra audiencia. Buen martes. Creo que el caudal de circunstancias que nosotros siempre pensamos como sociedad mexicana que nunca puede estar peor, y siempre hay un espacio para que comience a deteriorarse cada vez más, a denigrarse, por desgracia, la vida pública del país. Lo vemos no solo por todos los indicadores que hemos observado del más reciente informe del gobierno del presidente, sino también porque hay un ambiente de confrontación muy importante y que apunta justamente a que las coyunturas políticas se conviertan en coyunturas críticas, o sea, que el momento en que ya no puedan recomponerse, se hayan soltado los cables, se hayan roto, y con todo y ello, ahora lo que observamos, por ejemplo, de los indicadores más alarmantes, me parece, es ver cómo el caudal de ese problema que hay entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, porque no se olvide que en realidad el problema principal es que todo el expediente de la administración pública mexicana está colocado justamente como un gran expediente, pero judicial, desde la lógica en que no puede ponerse en operación a los planes, a los programas que más o menos uno pensaría que pretendió poner en práctica esta administración. Por ejemplo, desde la aprobación en el Congreso mexicano como escenarios, si los podemos ver así, desde la lógica de que hay aprobaciones inconstitucionales de esas leyes ordinarias, lo mismo en materia electoral que de Guardia Nacional, y sin embargo, cuando esto otra vez rebote en la Corte, pase 1 o 2 años más tarde, lo cierto es que de nueva cuenta el margen de confrontación habrá crecido, y no solo eso, sino que el país estará cada vez más confrontado en una lógica donde el avance de la vida pública y de su desarrollo, de su política, de su administración concretamente, que es, digamos, la razón de ser, de que pueda existir un margen de evolución política y administrativa, eso siempre quedará como un gran pendiente, a pesar de que siempre pensamos que los ciudadanos deben estar en primer lugar y después, en último momento, los personajes. Aquí es justamente el mismo propósito, pero al revés, en donde las personas, los personajes concretamente, que se construyen una historia, pero no para evolucionar, sino para que vaya la sociedad hacia atrás. Ese es justamente cómo nos pinta el teatro del absurdo, y no todo está, digamos, perdido, porque si nosotros vemos en la lógica de otras latitudes, este proceso de, como se quiera llamar, en donde la élite militar es otra vez la élite política, a pesar del gran esfuerzo que se puso desde que se colocó, como dijimos al principio, hoy, a la administración en primer lugar, con aquel plan sexenal del general Cárdenas. Pensamos en esa lógica porque a partir de allí se logró que ese mariscal de campo pusiera precisamente a la idea de los personajes en un último lugar, y las normas de la Constitución y las leyes en un primerísimo término. Así fue como ahora el presidente de la República pone el mismo camino, pero al revés, ha vuelto a unir esas dos variables, y ahora otra vez nos encontramos en ese mismo sitio de 1934, donde la élite militar otra vez es la élite política, y los indicadores están por todas partes, digamos, de una preocupación enorme, no solamente por lo que hace la administración pública mexicana, que ya por sí mismo es gravoso, el nivel de ocupación de todos los mandos superiores que hay de ese rubro, de esa élite militar, sino también porque se ha ido extendiendo a los espacios de la vida pública, como uno puede, por desgracia, sospechar, como está el caso también del Congreso de la Ciudad de México, en donde también ya se ha elegido sus miembros a un militar como su presidente. Así que son momentos, decía hace un instante, que no todo está perdido, porque si nosotros vemos la idea más evocadora siempre de una sociedad, es la libertad, todas las libertades públicas, la libertad de expresión, la libertad de prensa, es lo que vemos que en el plano global se ha puesto como un apartado principalísimo, me parece, cuando vemos la votación en contra masiva, no en contra, digamos, de la perspectiva de que se quiera apuntar otra vez hacia, como dicen algunos,
la posibilidad de que la dictadura del general Pinochet esté de vuelta, no, sino porque una votación como la que vimos en Chile, donde se vota de manera masiva en la sociedad, es así en contra, pero de un proyecto concreto, en donde a pesar de que hubo una asamblea constituyente para producir un documento que le pusiera las reglas del juego para el futuro de la democracia chilena, y sin embargo se vota en contra de ese documento, no de su pasado, que es precisamente lo que guarda márgenes de esperanza, me parece, de lo que debiera ser también para el futuro de la democracia mexicana. Es decir, hasta qué momento todos los ciudadanos tienen siempre la expectativa de que aunque las circunstancias y las coyunturas, aún las coyunturas más críticas, nos apunten a ese empeoramiento de nuestra vida pública, siempre hay un momento en el que nos debemos preguntar si el México que estamos construyendo debemos ponerlo como una suerte de un freno ahora mismo para ver si es un México cada vez más autoritario o un México cada vez mucho más democrático. Esa es la apuesta hacia el futuro de la democracia, Teodoro.